Bienvenido o bienvenida al primer módulo de este microcurso Cómo diseñar una clase de prueba eficaz. Aquí profundizaremos en las características que debe tener una clase de prueba gratuita para que sea eficaz. A grandes rasgos, ya te adelanto que los puntos esenciales a tener en cuenta van a ser propósito, duración y estructura. Si acabas de empezar en este mundo, es muy probable que ni siquiera hayas oído hablar de este concepto ni de su propósito en el mundo online. Bien, cuando hablamos de una clase de prueba, no estamos hablando de una clase al uso, en la que vas a regalarle a tu cliente una clase completa y además totalmente gratis. Tampoco se trata de hacer una prueba de nivel específica a tu alumno. La clase de prueba es una herramienta más, y así la tienes que ver, para vender tu servicio y para venderte a ti mismo como profesor. Es tu primer contacto real con tu potencial alumno y en nuestro caso con tus potenciales clientes, que van a ser los padres. En definitiva, la primera impresión. Por lo tanto, deberás aprovechar al máximo el tiempo que dure tu clase de prueba para un montón de cosas. Primero, vender tu servicio, lo más importante. Segundo, resolver cualquier duda que tu alumno o sus padres puedan tener. Tercero, hacer preguntas que demuestren que eres profesional y organizado, que te preocupas por adaptar las clases a las necesidades específicas de cada alumno y que por ello también quieres conocer un poco más cualquier tipo de dificultad que pueda tener el alumno. Cuarto, explicar aspectos importantes sobre el funcionamiento de tus clases, tarifas, política de cancelación, etc. Y quinto, dar una pequeña muestra a tu alumno de cómo van a ser vuestras clases juntos y así empezar a conocer sus gustos y determinar su nivel. Muy importante. Vayamos, por tanto, paso a paso. ¿Cuánto debe durar una clase de prueba gratuita? En términos generales, la clase de prueba debería durar, según mi opinión, alrededor de media hora. No hay ninguna norma escrita acerca de esto. Es más, lo ideal es que indiques a los padres que la duración puede extenderse un poco más, en función también de las dudas y preguntas que puedan surgir y que, lo esencial es que todo quede claro. Pero si la estructuras bien y le sacas todo el partido, 30 minutos deberían ser más que suficientes. Y lo más seguro es que tu potencial cliente tampoco vaya a querer invertir mucho más tiempo, por lo que es esencial ir al grano y aprovechar cada minuto al máximo. Teniendo todo esto en mente, por tanto, ¿cuál debería ser la estructura de una clase de prueba? En este vídeo vamos a hablar de una estructura que podrás utilizar como base, ¿vale? Para adaptarla y crear, pues la que más se adapte a tu propósito. Por lo tanto, el orden en que se van a presentar las diferentes partes de la clase de prueba es meramente orientativo. Aunque, por supuesto, es el que yo te recomiendo, pues tras haberla puesto en práctica también, ¿no? Por mi experiencia y tras haberla modificado a partir de esas experiencias que he tenido. En una primera parte tendremos los saludos y presentaciones. Esta parte no debería durar mucho más de 5 minutos. Básicamente hay que explicar en qué va a consistir la clase de prueba y que no va a ser una clase de español al uso. Dirígete primero siempre al niño y utiliza desde el primer momento alguna palabra en español. Hola, ¿qué tal estás? Yo soy Olaya. Dependiendo de la edad del alumno, puedes utilizar marionetas o elementos externos, ¿vale? Que se puedan ver, que enganchen al alumno a nuestra pantalla. De igual manera, saluda al padre o a la madre que está acompañando al niño. Una vez hecho esto, dedica entre 10 minutos más a conocer a tu potencial alumno. ¿Cómo hacemos esto? Pues mediante una serie de preguntas breves que nos van a aportar información relevante sobre él y sus intereses. Básicamente, preguntas relacionadas con sus estudios, si aprende otros idiomas, por qué quiere aprender español, preguntas más personales como, por ejemplo, si tiene alguna mascota, si tiene hermanos. Estas preguntas podrás hacerlas en español o en la lengua materna del alumno si la conocemos o en inglés, ya que suele ser pues la lengua vehicular en la mayoría de los casos. Todo esto, claro está, dependiendo de su edad, nivel y del tipo de estudiante al que te dirijas. Hacerlas en español puede aportarnos información importante sobre su nivel, pero no es obligatorio si vemos que el niño todavía no es capaz de desenvolverse en el idioma y en el medio online, ¿no? En muchos casos, pues los padres también le ayudarán a responder a estas preguntas, ya que ellos suelen estar al principio más tímidos, ¿no? Y les puede dar un poco más de vergüenza. Para hacer estas preguntas, lo que te recomiendo es crear una actividad o un juego. Por ejemplo, yo suelo utilizar estas tarjetas de opuestos, en las que el alumno tiene que elegir entre un elemento u otro.
Es una actividad que podemos proyectar en la pantalla o simplemente podemos ir enseñando pues las tarjetas. El alumno tiene que elegir entre una de las dos opciones. Este material es muy versátil porque incluso con niños que no saben el español podemos utilizarlo. Simplemente proyectamos las tarjetas en la pantalla y en primer lugar decimos nuestra preferencia. Me gusta cantar. Podemos redondear el dibujo del elemento que preferimos en la pantalla y después animamos a que el alumno diga su favorito. Si el alumno y su nivel lo permiten, podemos hacer un juego en el que vamos apuntando las que creemos que son las preferencias del alumno, según vemos las tarjetas, y en las nuestras, y al final comprobamos cuántas hemos acertado. Si trabajamos con niños más pequeños que tienen algún nivel de español por pertenecer a familia bilingüe, por ejemplo, pues este ejercicio también funciona muy bien y la verdad que les gusta mucho. Si por el contrario el peque no tiene nivel, pues yo propongo utilizar 3 o 2 colores. Podéis utilizar, por ejemplo, 3 rotuladores. Previamente a la clase de prueba informamos a los padres de que el niño va a necesitar esos mismos colores también. Pues bien, la actividad que podemos hacer es con los colores y un juego que funciona genial, que es después de haber presentado el nombre de los colores y la pronunciación, jugamos a mezclar los colores e intentar sacar el mismo. Os pongo el ejemplo de lo que hago yo. Mezcla, 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 ¿qué color? ¿Es azul? ¿Azul o rosa? Y siempre el alumno nos va a decir rosa, azul, el que él tenga. Antes de pasar a la última parte de la clase de prueba, te propongo una tarea. Reflexiona sobre qué preguntas le harías a tu potencial alumno y anótalas. Al final de este módulo te podrás descargar las tarjetas de opuestos y piensa otros juegos para hacer con las mismas, anótalas y de esta forma irás más seguro a la clase de prueba porque tendrás diferentes actividades a las que acudir y eso te hará sentirte bajo control. Continuamos con el siguiente apartado de la clase de prueba. Preguntas dirigidas a los padres, que aproximadamente pueden durar pues otros 10 minutos. ¿Por qué es importante realizar estas preguntas? Bueno, pues no solo para conocer mejor el ambiente en el que vive el alumno, si es una familia bilingüe, por ejemplo, sino también las razones por las que quieren que su hijo aprenda español, si viajan a algún país hispanohablante. Todo esto te va a ayudar a crear una ficha de cliente, ¿vale? Mediante preguntas personales que también te sirven para extraer información que pueda ayudarte a ofrecer en un futuro servicios que puedan interesar a esos clientes específicos. Las preguntas personales también nos pueden servir para averiguar si tiene, por ejemplo, más hijos, ya que quizá, si están contentos con la primera experiencia, pues animen a que el resto de sus hijos también se unan a tus clases online. Esto es muy frecuente. Otros ejemplos de preguntas que te aportarán información útil pueden ser a qué se dedican, dónde viven, si ellos mismos hablan o estudian más idiomas, si sus hijos se mueven en un entorno que se encuentra pues en contacto con el español, si su primer contacto con la enseñanza online, eso también es importante saberlo, ¿no? Para ver sus experiencias previas. También preguntarles qué les ha llevado a decantarse por tu servicio y dónde nos han encontrado, si por recomendación o mediante nuestra página web, publicidad, etc. Esto es muy importante porque así sabemos cómo llegan a nosotros nuestros potenciales clientes. Una vez terminada esta ronda de preguntas, es también muy importante que les hables de ti. Sé breve, pero aporta la información necesaria. Aquí puedes hablar de tu formación y experiencia, de si hablas otros idiomas, del método que utilizas en tus clases, si ya tienes experiencia previa con otros niños, pues también le puedes pedir referencias a otros padres para poder ofrecerlas en las clases de prueba. Le puedes decir que se pongan en contacto con ellos para cualquier pregunta y para conocer pues, cómo es la experiencia de dar clases online con nosotros. También es muy interesante que les comentes la importancia de la colaboración entre el profesor y los padres. Es decir, vas a tener que explicarles pues, que en algunos casos necesitarás imprimir algún material y que el niño lo tenga pues, previamente preparado, ¿no? Para poder utilizarlo en clase. Si vas a necesitar pegamento, cartulina o cualquier material que el niño por sí mismo pues, no pueda conseguir. Esta organización es muy importante, ¿vale? Ya no solo de nuestra parte, sino que también necesitamos que los padres o la nani pues esté pendiente de cualquier cosa que su hijo pueda necesitar y que se encarguen de que todos los materiales estén preparados a mano, organizados, para que el niño, bueno, pues los pueda utilizar durante la clase. Y ya para terminar con tu clase de prueba, puedes dedicar los minutos que queden a lo que serían, bueno, pues las conclusiones y la despedida. Aquí puedes resolver cualquier duda que puedan tener todavía los padres.
Habla de los servicios que ofreces, puedes poner tu página web y enseñarla, tus tarifas, tus formas de pago, la política de cancelación de clases, esto es muy importante que lo dejes claro en la clase de prueba, y cualquier aspecto relacionado con la parte más técnica y no con las clases que impartes. Es muy importante que estos aspectos se los dejes claros, aunque les comentarás que al terminar la clase de prueba les llegará un email con toda esta información pues desglosada, con más detalle, para que la tengan por escrito y así la puedan consultar pues también tranquilamente. Esto va a dar una imagen de ti mucho más profesional y vas a estar transmitiendo que eres una persona organizada, que esto para ti no es una afición, sino que te tomas tu profesión en serio y que tienes y sigues una estructura de trabajo muy determinada. También en esta última parte es crucial que te despidas del alumno personalmente, vuelve a conectar con él, ya que probablemente cuando tú estés hablando con el padre pues no haya estado muy atento, ¿no? Entonces, hazle saber que has prestado atención a lo que te ha contado previamente cuando hemos hecho la actividad de los opuestos o las preguntas, y si te ha dicho que tiene, por ejemplo, un perrito, puedes mandarle un saludo de tu parte para que vea que has estado pendiente de eso también. O puedes decirle que se lo pase genial en sus clases de piano o de baloncesto, si es que te ha comentado que realiza algún tipo de actividad extraescolar. Cualquier cosa que te haga de repente volver a conectar con él y que se vaya con esa buena sensación de que, hemos estado pendientes, ¿no?, de lo que le gusta hacer. Una recomendación que te hago, mientras estés haciendo preguntas al padre o la madre en esta última parte, que es muy importante, ¿vale?, que tenga las preguntas preparadas, necesitamos que el alumno esté alrededor para que siga conectado, ¿no?, y nos escuche. Entonces, antes de hablar más profundamente con sus padres, pídele que te haga un dibujo mientras estáis hablando sobre algo de lo que hayáis hablado durante la actividad. Así el alumno estará sentado tranquilo al lado de sus padres y al final podrás utilizar el dibujo para que te cuente, si es posible en español, lo que ha dibujado. Así de nuevo otra vez reconectas con él y queda esa sensación, ¿no?, de que le han gustado las clases contigo. Por último, destacar que la clase de prueba no solo sirve para que tus potenciales clientes te conozcan, sino que también debe servirte a ti para saber si ese alumno se adapta a ti y a tu forma de trabajar, y para recabar información que te servirá en tus futuras clases de prueba con otros alumnos, para ir mejorando esa estructura de clase de prueba y de actividades que llevar a la clase de prueba. Muy bien, hasta aquí todo lo que debes tener en cuenta para estructurar una clase de prueba efectiva. Parece mucho, pero no es tanto. En la descarga del módulo te encontrarás una checklist, ¿vale?, con los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar tu propia clase de prueba y que te va a ayudar a organizarla. Y si quieres sacarle el máximo partido a esta formación, te invito a que realices una segunda tarea que podrás descargar junto con la plantilla. Consiste en dos supuestos, es decir, ejemplos reales de alumnos que puedes encontrar en tu clase de prueba, a partir de los cuales deberás organizar y estructurar esa clase de prueba gratuita que llevarás a cabo con él y con sus padres o sus acompañantes. Espero que te haya servido mucho toda esta información y que sobre todo la pongas ya en práctica, porque es así como puedes ir creando tu propia plantilla y tu propia estructura. Nos vemos en el siguiente módulo, estructura de una clase de media hora.